Bueno, seguimos recordando a Antonio Cafiero y bueno, vamos invitando amigos, amigas, compañeros y ahora estamos con Laura Kaliski. Y bueno, Laura, la idea es, todos los que hemos ido invitando, es que nos cuenten su vinculación, algún recuerdo, algo que, bueno, que querramos compartir con la audiencia a modo de homenaje a este querido hombre que ha sido Antonio Cafiero. Sí, particularmente en mi caso, yo te diría que ha sido un maestro al que aprendí a escuchar. Cosa que no es fácil, porque uno siempre, sobre todo en el peronismo es lo que uno interpreta del peronismo, digamos. Por más doctrina y cuestiones como haber leído a Perón o haber tenido la suerte de escuchar las cintas de Perón en su momento. Digamos, la importancia de Antonio Cafiero radica, en mi caso personal, en un aprendizaje no solo de lo que es el peronismo, sino de coherencia, conducta y paciencia. Digamos, básicamente paciencia para con todos aquellos que solíamos en pequeños grupos refutarlo o digamos... Antonio respetaba mucho que lo refuten. Sí, sí, realmente sí. Pero no siempre esa refutación era en un tono amable o de igualdad. Por eso yo lo recuerdo particularmente, porque sobre todo digamos a principios de la década del 80, cuando empezó la multipartidaria, cuando empezó, digamos, toda esa historia, cada uno queríamos volver a la democracia desde donde sentíamos que habíamos perdido el espacio de militancia. Nos echamos culpas mutuamente, hemos hecho procesos largos. En ese momento yo todavía era una joven y tenía con una situación de militancia inconclusa, diría yo, debido al golpe militar. Entonces, también yo, a la vista de lo que siento hoy, había perdido la oportunidad de terminar de formarme en el tiempo que correspondía. Entonces, todo ese proceso lo hice acompañando la vuelta a la democracia, digamos. Una breve interrupción, para que se entienda. Sí. A mí me pasa parecido a vos, pero para que sí. Jóvenes que nos están viendo. Hubo toda una generación que vivimos el exilio exterior o el interior. Sí. Porque muchos tuvimos un exilio interior como encapsulados en la realidad. Sí. Y bueno, digo, por eso es lo que estás diciendo vos, ¿no? O sea, cuando se abre la ventana de la recuperación de la participación popular, la soberanía, la democracia, es como que, bueno, fue una ebullición que tenía distintos canales, cada uno creía que lo tenía que canalizar por algún lado diferente. Sí, ¿no? Mi único parámetro de resistencia en ese momento era mis imágenes de los 3 años cuando yo lo fui a visitar a la cárcel a mi tío Jorge, Donofrio, claro. ¿sí? Y lo único que recuerdo es que arrancaban el ruedo de la pollera de mi tía, de su mujer, porque se suponía que podía tener algo guardado. O sea, tengo una imagen de una persona arrancando de un vestido y de un maltrato. Eso es todo lo que recuerdo. Esa es mi primera imagen de ser peronista, digamos. Yeah. Entonces, y de que después, terminada la etapa de la resistencia, vueltos al 73, ¿sí? Poder reflexionar junto con mi familia materna de qué es lo que había pasado por esos lados. Entonces, digamos... mi condicionamiento de resistencia y de quedarme a hacer el exilio interno tiene que ver con ese aprendizaje también. Que vos dirás, eras muy chica, ¿cómo te vas a acordar? Bueno, es una imagen que yo tengo que... ¿Queda grabada? Debo haber tenido 3, 4 años como mucho. Yo creo que tenía 3, por ahí, Laura, más o menos. En 55 yo tenía 5 no años. hagamos muchas cuentas, pero bueno. No importa, pero en 55, pero las vidas, bien vividas te siguen dando vitalidad, porque uno las vivió intensamente. Sí. Bueno, y mis recuerdos de Antonio son a partir del armado de la multipartidaria, si él me permite que le diga Antonio, con todo respeto. Eso, me encantaba. Porque y de mi época de concejal, de empezar a entender
a volver a algunas temáticas locales y algunas temáticas, digamos, sectoriales, que él desarrolló muy bien. Y después de haber tenido el honor de que se me invite varias veces a la COPAL, sobre todo porque yo soy una persona, como vos sabés, muy interesada en los problemas de equidad de género, además de ser una militante peronista. Y bueno, y había todo el espacio, y en ese mismo espacio lo escuché hablar del tema de la relación con China, de cómo Latinoamérica, no estaba Chávez todavía, si no me equivoco, o eran las primeras épocas de Chávez, y Antonio ya hablaba de eso, del esfuerzo de la integración, digamos, un tipo con una visión, por un lado, de los problemas globales del mundo, de los problemas latinoamericanos, y de los problemas locales, vistos además desde su creencia ideológica, de su profundo peronismo, claro, de sus convicciones peronistas. Y eso no es algo que mucha gente quiera compartir, no que no sepan, que quieran compartir. Y esa docencia además se tradujo en su conducta con los que lo rodeaban y con los que se le iban desparramando, ¿no? Yo digo los pollos que se le fueron desparramando y que, como vos habrás visto, yo creo que no hay nadie, ni propio ni ajeno, que no reconozca en Antonio un liderazgo de ese tipo de conducción, que no es la del perfil alto todo el tiempo, que es la del maestro. Yo siempre pienso en los maestros de Confucio para acá, ¿no? O sea, es el hacer, el explicar, ¿sí?, acompañando además el hacer y el explicar del otro, no solamente diciendo yo. O sea, el yo en Antonio, yo lo he escuchado muy pocas veces, salvo cuando le han preguntado alguna opinión personal o ha tenido que explicar alguna partecita de su historia con Perón o con alguien, digamos. En general, Antonio siempre habló del movimiento y del nosotros, y eso es algo que no se ve habitualmente. El nosotros es algo que está muy sesgado para la mayor parte de los militantes. O sea, a pesar de que ese nosotros es que todos estamos adentro de un movimiento nacional y popular, ¿sí? Lo más importante para mí de Antonio es eso, más el entender que justamente el peronismo es un movimiento que tiene sus banderas básicas, que son inamovibles y que tienen que ver con la equidad y con la ética, ¿sí? Pero también sabiendo que los frentes de lucha se van modificando, porque por suerte, a mayor igualdad, mayor distribución y mayor desarrollo, aparecen nuevas demandas de igualdad, de equidad y de desarrollo, ¿sí? De esto se trata. Primero partimos de un piso donde los que están peor tienen que salir de ese estar peor. O sea, salir de la nada para ingresar a la posibilidad a poder plantearse un horizonte. Y después viene el otro. Entonces el peronismo, por lo menos el de Antonio, que creo que también era el de Perón como estratega en su momento, tiene que ver con esto, con reconocer que los momentos evolucionan. Por eso la importancia de la COPAL, por eso la importancia del Instituto Juan Domingo Perón, por esa visión, digamos. El que haya tenido el honor y la oportunidad de escucharlo, y yo digo aprenderlo, aún con todas estas refutaciones y cosas, no se puede olvidar más de él. Pues es que yo te escucho y bueno, a uno le van apareciendo cosas. Una de ellas es que... Vos avísame si hablo mucho. Porque pero estamos acá entre amigos hablando de otro amigo y bueno, hablamos lo necesario. Sí. Yo creo que hablabas de tu tío Jorge Donofrio, un viejo militante histórico del peronismo, de Antonio, y de sus prisiones. Cuando se denosta tanto la política, seguramente que hay malos políticos, pero también es cierto que la vocación política en el peronismo ha costado mucho dolor, ha costado mucha prisión, mucha persecución, mucha difamación. Entonces, hombres como Antonio Cafiero, que han mantenido a través del tiempo una conducta, son los que le devuelven grandeza
a la política como algo virtuoso, ¿no? Es decir, Sí. como un darse, como un donar. Y esto es lo que estás marcando vos claramente, ¿no? Sí. Bueno, nada, Sí. y por otro lado yo conozco, como bien decías vos, esto de la refutación, bueno, transitado la vida con muchos dirigentes políticos de todo nivel. Y a pocos les gusta que los refuten. A pocos les gusta que los refuten. Y yo creo que Antonio se nutría justamente claro. de este ir y venir, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, nos queda un minuto. Sí, yo quiero decir una última cosa. Dale. Que hay herencia, ¿viste? La herencia de Antonio es, en casos como el mío, que soy apenas una militante, Nada más y nada apenas menos que una apenas. militante, es haber tenido la posibilidad de tener un espacio para escuchar, para aprender y para hacer. Digamos, tampoco me olvido de Ana. Con su ¿qué querés, Laurita? ¿Ahora qué necesitamos? Porque cuando yo trabajaba en el programa de villas de la provincia, todo el tiempo iba, ¿viste? Buah, a eso que vamos todos en procesión a decir, bueno, esto no se puede hacer mejor, aquel barrio, Ana, ¿por qué no pide que salga la ley más rápido? Pero detrás de eso estaba también Antonio, o sea, esa dupla también, esa compañía. Los matrimonios Del poder hacer y del que son apaciguar y además esa escucha de los dos, sí, ha dejado una herencia. No solo hacia adentro de su familia, sino hacia los que estuvimos, aunque sea periféricamente, pudiendo beber de esas aguas, ¿no? Yo digo, algo nos tiene que quedar. A los que no, bueno, a los compañeros, paciencia, reflexión y saber que hay un para adelante, digamos. Las banderas son las que son, pero esas banderas no se solucionan con interpretaciones estáticas que no transcurren en el tiempo. Seguro. Tenemos que saber que, por suerte, hemos conseguido superar una crisis enorme también de la mano del peronismo, porque en este país cada vez que hay un despelote, los que venimos a salvar las papas somos los peronistas. Después, cuando hay bolsillos, digamos, que han conseguido sustentar su canasta familiar, viene el otro problema, que es el olvido. Digamos, somos de memoria corta, pero nosotros siempre estamos dispuestos a volver a dar. Nada más. Cierro esto, a ver si te parece bien. Vos la trajiste Ana Cafiero, que es sí. realmente persona muy querible, una persona con un compromiso, y que Antonio en esto, bueno, mantuvo un lugar común del peronismo, la completud militante de las parejas que comparten el poder, el hombre y la mujer que se complementan y trabajan codo a codo, como dice la canción, porque juntos son más que dos. Bueno, pero en Evita, bueno, en este caso estamos hablando de Anita Me Cafiero. incluyo en esto. Vos sabés que mi esposo también fue militante hasta su último día de vida. Y también de él aprendí mucho, pero pues aprendimos mutuamente, digamos, y esto fue un hacer. O sea, ¿qué nos caracteriza, José Luis, y de qué fue Antonio un ejemplo? Del pensar, el transmitir y enseñar y el hacer, digamos. Esa es la polea de transmisión que mantiene vivo el peronismo. Entonces, a eso voy y a eso pido a los que quedamos la generosidad del hacer, el pensar y el transmitir, y también la generosidad de corrernos cuando hay alguien mejor. Laura, gracias por este aporte, bueno, y esta pincelada de Antonio, que obviamente nos llevaría mucho más tiempo de escribirla acabadamente, pero bueno, que son los mensajes de amor, porque la militancia es amor al otro, es compromiso y es entrega. Antonio Cafiero, bueno, militó toda su vida, él, su mujer, su familia, porque no lo podían hacer de otra manera. Era su mirada de lo que sentimos tantos y que seguimos sintiendo. Algunos tienen la esperanza que alguna vez esto se acabe. No, no se acaba, porque esto expresa la identidad de un pueblo que tendrá distintos nombres, distintas encarnaduras, pero continúa. Gracias a Dios continúa. Laura Kaniski, seguimos hablando de Antonio en cualquier otro momento. Gracias a vos. Bueno, estamos en este homenaje
a nuestro querido amigo y compañero Antonio Cafiero. Y para homenajearlo, bueno, como venimos diciendo en todos estos bloques, bueno, convocamos a las compañeras, a los compañeros, a los amigos, a quienes han transitado alguna parte de su vida al lado de Antonio Cafiero para que, bueno, nutran con la semblanza de Antonio, con su mirada sobre Antonio, a nuestra audiencia. Este programa se llama Pensándonos a nosotros mismos y estamos pensándonos, tratando de reconocernos en figuras como la de Antonio Cafiero. Estamos con Lucila Castells y con Fabián Bres. Lucila, las damas primero. Contanos, bueno, ¿qué es lo que haces y dónde y cómo lo conociste a Antonio Cafiero? Bueno, yo lo conocí en realidad, o sea, cuando era muy chica, ¿no? Mis papás ya eran militantes, así que vino un poco de acompañamiento a lo mío. Sin darme cuenta ya militaba, así que mis recuerdos son de muy chiquita. ¿Te criaste en una unidad básica? Sí, sí, sí. Vivía dentro de las unidades básicas, hacía todo ahí. Así que... ¿Actualmente qué es lo que haces? Actualmente estoy trabajando en un barrio que se llama La Magnolia, en José León Suárez, en un centro en el que hay más o menos 60 chicos que toman la merienda y hacen las tareas de la escuela y bueno, estamos ahí tratando de ver su situación familiar. ¿Vos qué edad tenés? Tengo 32 años. Bueno, una falta de respeto para mi edad, pero no importa, lo vamos a aceptar igual. Lucila, contame, ¿y qué Cafiero conociste vos? ¿Qué Antonio Cafiero conociste? Y yo tengo algunos recuerdos de Antonio en la interna con Menem, pero yo era muy chica. Un Antonio siempre fue igual muy activo. Yo lo tengo visto como una persona muy, muy activa. Con mucho respeto por el compañero, por el militante, siempre poniéndose a trabajar y a hacer cosas. O sea, todas sus palabras siempre fueron respaldadas por acciones. Eso es lo que es una persona que a mí me queda eso, ¿no? Que todas sus palabras siempre fueron respaldadas por acciones. Y bueno, tengo esos recuerdos lindos de cuando era chica, de estar en actos escolares y en lugar de pararme para cantar el himno, cantaba la marcha peronista, era un poco medio confuso, pero... y después tengo recuerdos ya de más grande, cuando empezamos a militar con Francisco y Santiago Cafiero, que nos dio una gran mano porque éramos muy chicos y inexpertos, así que tuvimos un maestro, digamos, un gran maestro, un maestro importante y bueno... ¿Y cómo era tu interrelación cuando veías? Porque, a ver, no es fácil para alguien muy joven encontrarse con un personaje de la historia, digamos, porque a uno eso muy un poco fuerte. Lo apabulla un poco, ¿no? Es muy fuerte, y yo siempre fui muy tímida, entonces me gustaba mucho escucharlo, trataba de aprender cómo él tenía no sé, como un don, esa mística que ahí le hablaba y enamoraba, era así. Entonces a mí me sorprendía, me encantaba escucharlo hablar y aprender, ¿no? de una persona tan inteligente pero tan bondadosa a la vez, porque no todos los dirigentes se acercan a los jóvenes de esa forma y se brindan y se abren, ¿no? Fabián, vos, bueno, vos sos un militante de San Isidro, hoy tenés un rol importante en el Consejo Deliberante de San Isidro, pero más allá de esto, digamos, te has vinculado con Antonio Cafiero y has tenido contacto. Describinos, ¿cómo lo veías? ¿Qué aspecto querés resaltar o te impactó más de Antonio Cafiero? Bueno, a mí, digamos, creo que nos asemeja un poquito a todos nosotros. Veo una imagen muy parecida de lo que han sido los recuerdos en estos días, ¿no? Encontrar a tantos compañeros y a tantos dirigentes de otras fuerzas políticas que confluyeran a despedir a un gran hombre de la Argentina y de la historia, ¿no? Y aquí hoy en tu programa distintas generaciones de peronistas, casualmente todos de San Isidro, donde tanto hijos, padres hemos militado en algún momento, o tal vez gran parte de nuestra vida junto a Antonio, ¿no? A mí me tocó una época, digamos, difícil para Argentina, que fue la del regreso a la democracia. Yo siempre digo que soy de la generación de militantes que nacieron a la vida política del peronismo
con Antonio Cafiero, con la Renovación Peronista. Y me da la sensación que siempre rescaté de él tres, para mí, características fundamentales que debe tener cualquier dirigente político y cualquier peronista. Antonio ha tenido una conducta de vida intachable, ha sido un profundo militante del peronismo y sobre todo un hombre de la democracia. En momentos donde la democracia era muy, pero muy difícil, porque había que consolidarla, había que fortalecerla, había que construirla. Recordaba el otro día en el Consejo Deliberante, en el homenaje que le realizamos junto al resto de los concejales, aquella decisión histórica que estuvo en 1987, habiendo sido recientemente elegido gobernador, donde todavía estaba en juego el futuro de la democracia, cuando en otras oportunidades de la historia dirigentes políticos utilizaban esos momentos para desestabilizar gobiernos constitucionales. Antonio Cafiero no dudó un solo instante en acompañar al gobierno del expresidente Raúl Alfonsín. Fue él primero el quien llegó a Campo de Mayo para exigirle a los sublevados caras pintadas que depusieran las armas, que respetaran la legitimidad popular del gobierno recientemente elegido, y que el peronismo jamás iba a acompañar ningún proceso de estabilización democrática. Y me parece que ese fue un punto de inflexión muy, pero muy importante para nuestro país. Después de aquel momento de la unión de esos dos grandes líderes, de aquella imagen en el balcón de la Casa Rosada, cuando hubo algún tipo de intento de desestabilizar a la Argentina, en ningún otro momento hubo una movilización de la sociedad que pusiera al borde el llamado nuevamente a las fuerzas militares para que vuelvan a instalar un nuevo orden. Por lo cual, más allá de todo, creo que además con el hecho de haber sido el padre de la democratización del Partido Justicialista y que se sometió a esa democracia cuando en el 88, siendo candidato, podría haber obviado la carta orgánica y autoelegirse como candidato en la unidad del peronismo. Como ya había ocurrido y volvió a ocurrir. Claro, se sometió a las elecciones y no fue elegido él, fue finalmente Carlos Menem elegido el candidato presidente de 1989. A mí me parece que estas tres características de vida que él ha llevado adelante y este sentido particular de verse más que nada que, como decía hoy, una semblanza hermosa que Santiago Cafiero ha publicado en distintos medios de comunicación con respecto al festejo de hoy, del 17 de octubre, él mirando y haciendo un análisis de lo que había sido la historia de su abuelo, dice en esa nota que el significado de la lealtad es asumirnos en primera instancia como militantes. Y creo yo que eso es lo que ha llevado adelante a lo largo de toda su vida Antonio Cafiero, ¿no? Sí, yo me quedo pensando realmente, digo, en esta ejemplaridad, porque a veces lo discursivo puede ser atrayente, puede ser verdadero o puede ser una construcción teórica. Pero cuando se constata el discurso con la actitud de vida, bueno, tenemos un Cafiero auténtico, ¿no? Es decir, sí. Y esto creo que es el legado. Vos me hablabas, Lucila, de tu trato, de tu timidez. ¿Cómo era el trato de Antonio hacia vos? Porque ya me contaste cómo vos lo veías. ¿Cómo sentías vos que él te veía a vos y cómo recibías lo que él daba? Yo creo que era un trato con respeto hacia alguien que estaba empezando, con mucha paciencia. Yo creo que como un maestro también, ¿no? De alguna forma, pero era una persona cercana, ¿no? No era una persona que se distanciara del otro. Creo que en ese sentido, por ahí es más como lo veía yo. No sé, alguna vez por ahí lo tendré que haber preguntado, ¿no? ¿Cómo nos veía a nosotros? Quizás se encuentra la respuesta sola, ¿no? Sí, porque con el tiempo quizás que la tengas. Con el tiempo quizás me dé cuenta. Y última pregunta que le hago a los dos.
¿Qué sienten que les quedó como, de algún modo, agradecimiento, obligación de acá al futuro? ¿Qué sentís vos, Lucila, de este legado de Antonio? ¿Te compromete a algo? ¿A qué? Sí, a mucho. A prepararnos, a seguir su ejemplo. La política es transformación, o sea, la realidad se transforma a través de la política. Esto es así, es fundamental. Y es un compromiso de vida, no es cualquier cosa. Es serio, es hermoso y es para toda la vida. Eso es lo que creo que nos deja. Fabián, ¿qué te desafía de cara al futuro? En primer lugar, nos deja un legado muy importante a todos los peronistas, desde el punto de vista de su historia de vida y desde cómo construir de aquí en adelante el peronismo. No solamente desde la vocación militante, sino desde la necesidad de un peronismo que cada vez se abra a todo tipo de discusiones y debates para poder construir un proyecto político superador por la Argentina. Yo recuerdo dos frases que mencionamos constantemente y tratamos de compartirlas con todos aquellos que nos escuchan. Lo hacemos porque es algo que venimos practicando tanto con Santiago como con Francisco Cafiero desde hace un tiempo. Generalmente cuando nos reuníamos en privado con Antonio y teníamos algunas conversaciones, siempre nos repetía dos frases geniales. Una de General Perón, que era que el hombre puede vencer cualquier mudanza en el tiempo si está armado de una sólida verdad. Y esa sólida verdad que tenemos los peronistas es nuestra causa histórica. Y la última frase, que es con la que termina este artículo maravilloso, Santiago, en el día de hoy, es que si uno sueña solo, solo sueña, pero si sueña con otros, hace la historia. Y a mí me parece que Antonio Cafiero lo que nos enseña con esta frase, que si somos capaces de soñar entre todos una Argentina mejor, seguramente vamos a hacer la historia para nuestras futuras generaciones. Gracias, Lucila, gracias, Fabián. Y bueno, este es un aporte más que muestra, como todos los que hemos transitado en este homenaje, y estamos transitando en nuestro homenaje a Antonio Cafiero, cómo se interrelacionan las distintas generaciones y los distintos roles. A modo de muestrario pasaron por acá jóvenes, intelectuales, militantes históricos, o sea, los que tenemos menos pelo y más canas, y los que tienen mucha juventud y pujanza, los que trabajan territorialmente y los que trabajan en el campo quizás de la investigación, todos dentro de este ideario que es, bueno, esta fuerza que nos da sentido a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, que es el justicialismo como ideología, como filosofía, y el peronismo como un sentimiento. Es decir, porque no hay idea sin corazón, no hay razón sin esta completud humana que es lo que somos, un poco de razón, un poco de corazón, este sentimiento y esta inteligencia. Gracias por recordar juntos a Antonio Cafiero. Y bueno, Antonio, es esto, somos todos parte de esta persona hermosa que nos abandonó por un tiempo y con quien pronto, en algún momento de nuestro tiempo, nos volveremos a reencontrar. En aquello que Antonio nos legó también, en lo que sigue siendo la militancia sin tiempo, porque se sigue militando siempre. Gracias, Lucila. Gracias a vos. Gracias, Fabián. Gracias.